Muy buenos días. El programa Explora CONICYT de la región de Los Ríos, en colaboración con el Centro Informático de la Universidad Austral de Chile, la Red Universitaria Nacional REUNA, la Red de Coordinaciones Regionales Explora, en conjunto a nuestros patrocinadores, el Diario Austral, Región de Los Ríos, BioBio la Radio y el canal ATV Valdivia, le dan la más cordial bienvenida a profesoras, profesores, estudiantes y público en general. Y un especial saludo al doctor Pedro Zamorano y a la coordinadora regional de Explora Antofagasta, la señora Gladys Ayachida, quienes se encuentran en la Universidad de Antofagasta. El doctor Pedro Zamorano pertenece al Laboratorio de Neurobiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta y hoy nos presentará la conferencia ¿Cómo recordamos? Un viaje a las bases moleculares de la memoria. Este es el ciclo de videoconferencias y conferencias en línea 2012, explorando los secretos de la neurociencia, en el Año Internacional de la Neurociencia y en el cual el lema es ¿qué tienes en mente? Esta videoconferencia se transmite a través de REUNA por www.reuna.cl y por internet a través de www.tvaustral.cl. Los establecimientos conectados que deseen hacer preguntas deben crear un Facebook con el nombre de su colegio y lugar y solicitar su ingreso al Facebook Videoconferencias Explora Ríos. Los estudiantes en sala podrán preguntar al finalizar la conferencia en la hoja que se les entregó. La coordinación del programa Explora CONICYT Región de Los Ríos saluda cordialmente a los establecimientos educacionales presentes en sala. De Valdivia, Escuela Hogar del Niño, Hampton College, Instituto Superior de Administración y Turismo, Liceo Técnico y Escuela España. Por internet, a través de tvaustral.cl, los siguientes establecimientos se encuentran conectados. En la región de Arica y Parinacota, de Arica, el Colegio María Montessori y el Colegio Leonardo da Vinci. En la región de Tarapacá, el Liceo Elena Dubachel Cabezón de Iquique. En la región de Antofagasta, el Liceo Santa Marta Narea Díaz A17, el Liceo Bicentenario Andrés Sabela, la Escuela Básica Javiera Carrera, el Liceo Técnico Antofagasta, el Liceo Domingo Herrera Rivera, Escuela General Manuel Baquedano, Liceo María Elena de María Elena, Colegio Padre Alberto Hurtado de Calama. En la región de Valparaíso, el Colegio San Ignacio de Viña del Mar. En la región metropolitana, el Colegio Bernadette de la Florida. En la región de O'Higgins, el Liceo Víctor Jara Martínez de Peralillo. En la región del Biobío, el Colegio Teresiano de Los Ángeles, la Escuela Canadá de Nacimiento y la Escuela E587 de Penco. En la región de la Araucanía, el Colegio América de Vilcún. En la región de Los Ríos, de Valdivia, Windsor School, Instituto Inmaculada Concepción, Instituto Salesiano y el Liceo Rural de Yifén. En la región de Los Lagos, el Colegio Germania del Verbo Divino de Puerto Varas. A través de salas REUNA se encuentran conectados desde la Sala Motic en Antofagasta, el Liceo Técnico A14 de Antofagasta, en la sede Puerto Montt de la UAT, el Liceo Francisco Hernández Ortiz Pizarro de Calbuco, el Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas y la Escuela Darío Salas de Puerto Montt, y en la sala de la ULA en Osorno, el Osorno College. Sobre nuestro conferencista, le podemos contar que el doctor Pedro Zamorano es profesor asociado de la Universidad de Antofagasta desde abril de 2005. Obtuvo el grado de bioquímico en la Universidad de Concepción en 1989 y su doctorado en el Medical College of Georgia en endocrinología molecular en 1997. Realizó su postdoctorado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Sus áreas de interés son los mecanismos de formación de sinapsis en el sistema nervioso central. Además, tiene interés en endocrinología molecular y microorganismos termófilos.
Dejo con ustedes al doctor Pedro Zamorano con la conferencia ¿Cómo recordamos? Un viaje a las bases moleculares de la memoria. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Salas Reuna, por favor, silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, agradecer a Gladys Ashida por la invitación de poder llegar a tantos alumnos en nuestro país, sin duda es un privilegio. Y también, ¿no es cierto?, felicitar a CONICYT por este maravilloso programa Explora, que yo creo que es extraordinario, ¿no es cierto?, que nuestros jóvenes puedan tener este acercamiento a la ciencia. Vamos a empezar entonces la conferencia, la cual he titulado ¿Cómo recordarnos? Un viaje a las bases moleculares de la memoria. ¿Por qué hemos tratado de empezar esta charla de esta manera? Primero que nada porque lo que queremos, el mensaje que queremos dejar hoy día es básicamente el cerebro humano lo que nos asegura. Y todo lo que vamos a experimentar hoy día, y de hecho lo que vamos a hablar hoy día es de memoria, por lo tanto, en algún momento del día ustedes se van a recordar que por lo menos estuvieron en esta sala o que escucharon esta conferencia. Y para poder, ¿no es cierto?, recordar lo que ha ocurrido es que, ¿no es cierto?, en este órgano han ocurrido cambios. Y han ocurrido cambios a nivel de moléculas. Cuando nosotros recordamos o cuando nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una actividad cognitiva en nuestro cerebro, lo que realmente está ocurriendo son cambios bioquímicos acá. Y lo que vamos a tratar de determinar en estas charlas entonces, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo. Y para poder entonces empezar a entender qué es lo que es el cerebro humano, tenemos que remontarnos a más de 100 años atrás, a este señor que está acá. El señor que está acá es Santiago Ramón y Cajal. Y Santiago Ramón y Cajal fue la persona que sentó todas las bases de la neurociencia que estamos haciendo hoy en día. Primero que nada, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, cuando se veía el cerebro, se creía que el cerebro era una masa reticular, era un sincicio de muchas células, que no había individualidades. Y una de las primeras cosas que determinó Ramón y Cajal era que en realidad en el cerebro había un tipo celular especial, había varios tipos celulares, pero él puso mucha atención a este tipo celular que ustedes ven acá, que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que los llamamos neuronas. Y que cada neurona era una entidad, ¿cierto?, única, individual. Esa fue la primera gran contribución que hizo Ramón y Cajal. Después, ¿no es cierto?, lo segundo que determinó Ramón y Cajal era que estas células que tenemos acá tenían ciertas particularidades, ¿ya? Y él determinó, ¿no es cierto?, una parte central, que es, ¿no es cierto?, el cuerpo, el soma, y además entonces tenían estas prolongaciones, ¿ya? Y estas prolongaciones que estaban cercanas al cuerpo de la neurona, las llamó entonces dendritas, ¿ya? Y había una prolongación larga, que es esta que sale de aquí hacia abajo, y esa prolongación la llamó axón. Esto lo que ustedes ven acá es un dibujo de lo que veía Ramón y Cajal, ¿ya? Y es interesante contar una pequeña anécdota, que él, para poder visualizar esto, lo hacía en este pequeño microscopio. Este microscopio que ustedes ven aquí es un microscopio Zeiss, que era el mejor microscopio que existía en la época, hablándose más de 100 años atrás, ¿ya? Entonces este era el estado del arte en ese tiempo, y es bastante interesante porque Ramón y Cajal era médico, y ese microscopio se lo regaló, ¿no es cierto?, la municipalidad de la ciudad donde él vivía, debido, ¿no es cierto?, que él había trabajado, ¿no es cierto?, combatiendo una epidemia de cólera. Y entonces se pasaba tardes enteras trabajando en el microscopio y era capaz entonces de observar el cerebro, y gracias a esas observaciones básicamente sentó todo lo que es la neurociencia, la neurobiología moderna. Hoy día lo que hemos hecho nosotros los neurocientíficos básicamente añadir los detalles a todo lo que él determinó. Lo que él en realidad veía bajo el microscopio era una preparación más o menos de este tipo. Ustedes ven aquí, esta es una neurona, aquí viene el cuerpo de las neuronas, son los cuerpos neuronales. Y entonces ven estas ramificaciones, entonces, que son lo que llamamos las dendritas, y algunas de ellas, ¿no es cierto?, presentan estas ramificaciones, que es el axón. Eso es lo que se ve. Le voy a pedir, ¿no es cierto?, que más o menos recuerden esta estructura para poder entender ciertas cosas más tarde. ¿Qué otra cosa determinó Ramón y Cajal? Otra de las cosas que determinó Ramón y Cajal era que aparentemente estas neuronas se comunicaban unas a otras.
¿ya? Entonces, lo que él determinó es que había una comunicación, y esta comunicación iba, ¿no es cierto?, desde la dendrita hacia el cuerpo, y desde el cuerpo, ¿no es cierto?, hacia el axón, ¿ya? Que había una conducción nerviosa, ¿ya? Y entonces estas neuronas se pueden comunicar unas a otras, y entonces aquí hay un paso de información. Esa fue una de las segundas grandes contribuciones que hizo Ramón y Cajal. Y lo otro que determinó él, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy día, es que en realidad él dio las primeras bases de cómo funciona la memoria. ¿Y cómo lo hizo? Si ustedes se fijan, aquí tenemos una neurona dibujada por Ramón y Cajal. Estas son las dendritas. Y si ustedes se fijan, acá hay pequeñas prolongaciones hacia los lados. Esas pequeñas prolongaciones, ¿no es cierto?, Ramón y Cajal las denominó espinas, ¿ya? Y él sugirió que en realidad la memoria tenía que ver con estos procesos que son las espinas que encontramos en la neurona. Entonces, eso hoy día lo sabemos muy bien, que en realidad los procesos cognitivos ocurren, ¿no es cierto?, porque las neuronas son capaces de comunicarse unas a otras. ¿Y cómo se comunican las neuronas? Las neuronas se comunican porque estas son células que son capaces de excitarse, son capaces de tener unos potenciales eléctricos en su membrana, y eso que implica, ¿no es cierto?, es que hay una conducción que va desde el cuerpo, ¿no es cierto?, hacia el axón. Y una vez que llega acá, entonces esa información se va a pasar a la neurona que está al lado. ¿Y cómo se lleva a cabo ese pasaje de información? Primero, ¿no es cierto?, el axón llega, y el axón entonces está en contacto con el cuerpo o con alguna dendrita. Y es en este contacto, que es un contacto que denominamos axodendrítico, que es donde se van a comunicar entonces estas dos neuronas. ¿Y cómo se comunican? Se comunican, ¿no es cierto?, a través de esta estructura que tenemos acá, que es la sinapsis. ¿Y qué es lo que ocurre en la sinapsis? La sinapsis es algo extremadamente simple. Es una maquinaria por el cual, ¿no es cierto?, las dos neuronas son capaces de comunicarse. ¿Y cómo se comunican? Lo vamos a ver en bastante detalle. Lo que va a ocurrir aquí, entonces, es que cuando esta neurona quiere comunicarse con esta otra neurona que está aquí al lado, entonces tiene que enviarle un mensaje. Y el mensaje que le va a enviar es un mensaje, ¿no es cierto?, que es un mensaje químico. Y este mensaje químico, lo que tenemos entonces, está almacenado en pequeños sacos, que nosotros llamamos vesículas. Y estos sacos entonces se almacenan en este lugar, y cuando esta neurona se quiere comunicar con esta otra, entonces libera estos sacos con ese transmisor químico, y lo libera, ¿no es cierto?, al espacio que está en la sinapsis. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con el mensaje? El mensaje entonces va a ser captado por la membrana de la otra neurona, y entonces una vez que lo capta, recibe el mensaje. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, entonces en la memoria? Lo que va a ocurrir en la memoria es que van a haber cambios acá, ¿ya? Vamos a ver entonces que lo que ocurre en la memoria es algo extremadamente simple, es que la comunicación que existe entre dos memorias, entonces, ¿no es cierto?, se refuerza. Y lo que vamos a tratar de darle algunos ejemplos, ¿no es cierto?, cómo están conformadas las sinapsis, y después cómo reforzamos esa comunicación entre dos neuronas. Entonces lo que ustedes van a ser capaces de recordar después es por qué. Es porque ha ocurrido ese refuerzo en algunas neuronas, ¿no es cierto?, de su cerebro. ¿Qué son las sinapsis? Bueno, las sinapsis, ya lo hemos dicho, son estos contactos entre neuronas. Lo que ven aquí, ¿no es cierto?, es parte del pie terminal del axón, y aquí tenemos entonces estas vesículas, estos sacos con el neurotransmisor, ¿ya? Y aquí entonces tenemos lo que nosotros llamamos una espina. Esto es lo que veía Ramón y Cajal, ¿no es cierto?, que es una espina, ¿ah? Y esta es una dendrita. Entonces aquí sale una espina que se comunica básicamente con dos axones. Resulta que nuestro cerebro está formado por, ¿no es cierto?, miles de millones de neuronas, ¿ya? Por lo tanto, le voy a tratar de dar un ejemplo de cuántas sinapsis en realidad tenemos en el cerebro, ¿ya? Entonces, nuestro cerebro está formado aproximadamente, bueno, de 10 a 15 mil millones de neuronas, de los cuales, ¿no es cierto?, se calcula que por promedio cada neurona se va a comunicar entre 10.000 a 100.000, ¿no es cierto?, más o menos 10.000 otras neuronas. Si nosotros multiplicamos estos dos números, ¿no es cierto?, nos va a decir que en realidad el número de sinapsis que nosotros tenemos en el cerebro es aproximadamente de 10.000 millones de sinapsis, ¿ya? 10 billones de sinapsis. Y resulta que ese número es un número extremadamente grande. Nos cuesta mucho, ¿no es cierto?, tratar de saber qué tan grande es, ¿no? Si les pregunto a ustedes
¿Cuántos son 10 billones? Tenemos el número en la cabeza, pero ¿qué realmente significa eso? Bueno, las neuronas, como les decía, entonces tienen esta capacidad de formar sinapsis. Aquí tenemos una neurona, se le hemos marcado el cuerpo, y cada puntito que ustedes ven acá es en realidad una sinapsis. Esta neurona es una neurona cultivada, ¿no es cierto?, in vitro, y intrínsecamente es capaz de hacer sinapsis con otras neuronas. Es una característica muy propia de las neuronas que la adquieren durante el proceso de diferenciación celular. Y lo que entonces tenemos acá es que esta está formada por varios cientos, ¿no es cierto?, quizás miles de sinapsis. ¿Pero qué significa ese número, ¿no es cierto?, de 10 billones de sinapsis que son capaces de hacer las neuronas? Es un número tan grande, ¿ya?, que si, por ejemplo, una persona, ¿ya?, empieza a perder 1000 sinapsis por segundo, ¿ya?, en un periodo de 100 años, va a solamente perder el 15% del total de sinapsis que tiene en un cerebro. ¿Ya? Eso implica, ¿no es cierto?, que con esta pérdida, solamente el 15% de la sinapsis del cerebro, probablemente esa persona ni siquiera notaría que tuvo esa pérdida de sinapsis. Eso para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto?, el número inmenso de sinapsis. Si yo pierdo 1000 neuronas cada segundo, ¿no es cierto?, por 100 años, básicamente no lo voy a notar. Para que veamos qué tan grande es este número de sinapsis que tenemos en el cerebro. Y es la conexión entonces entre todas las neuronas en nuestro cerebro lo que nos hace únicos y que lo que da estas capacidades cognitivas. Voy a pasar ahora un poco a contarles cómo nosotros estudiamos la sinapsis. Nuestro laboratorio se dedica a estudiar cómo se forman estas comunicaciones entre las neuronas. Y para poder hacer eso, entonces, básicamente lo que hacemos es cultivar estas neuronas en unas cápsulas in vitro, en cápsulas Petri, y esta neurona, ¿no es cierto?, aparece en el principio, ¿no es cierto?, como una célula que empieza a expandirse y luego empieza a generar estos pequeños procesos que nosotros llamamos neuritas, y posteriormente ustedes ven que se empieza a diferenciar una neurona con dendritas, ¿no es cierto?, y un axón terminal. Y esta neurona entonces crece en cultivo y es capaz, ¿no es cierto?, de formar sinapsis con otras. Cuando ustedes ven un cultivo neuronal es algo más o menos de esta manera. Ustedes ven aquí tenemos, ¿no es cierto?, una neurona, y si ustedes se fijan, están creciendo los axones. Y ahí está un axón, ¿no es cierto?, que va creciendo, y a medida que va creciendo va haciendo contacto con otras neuronas. Y cuando hace esos contactos, generalmente, ¿no es cierto?, forman sinapsis. La otra herramienta que nosotros utilizamos para poder estudiar cómo se forma la sinapsis en la neurona es a través de este elemento que está acá. Esto es un virus, ¿ya? Este es el virus del SIDA, ¿ya?, con el cual el señor Luc Montagnier y François Barré recibieron el premio Nobel 2008. ¿Por qué usamos esto nosotros? Lo usamos nosotros porque nosotros podemos modificar en el laboratorio estos virus y los podemos utilizar como una máquina para poder inyectar, ¿no es cierto?, material genético dentro de la célula. ¿Cómo funciona eso? Esto funciona de la siguiente manera. Nosotros somos capaces de crear un virus artificial en el laboratorio, un virus en el cual hemos eliminado todo el elemento, ¿no es cierto?, que produce daño, ¿no?, y lo vamos a utilizar exclusivamente como una máquina que es capaz de fusionarse a la membrana de la neurona y va entonces a entregar un material genético al interior de la célula. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con ese material genético? Ese material genético entonces, ¿cierto?, esto es un virus que dentro de su estructura genómica utiliza una molécula de RNA. Entonces primero tenemos que copiarlo a una molécula de DNA, esta molécula que tenemos en azul. Ustedes saben que la molécula de DNA es una doble hebra, entonces una vez que sintetizamos la doble hebra, este DNA entra al núcleo de la célula y se incorpora, ¿no es cierto?, al material genético de la célula, o sea, a un cromosoma de la célula. Y una vez que está introducido en el cromosoma de la célula, entonces este material, ¿no es cierto?, empieza a producir RNA mensajero, los cuales van entonces al citoplasma, y entonces vamos a sintetizar las proteínas que hemos inyectado. De esta manera, entonces, pues somos capaces nosotros de expresar proteínas en las neuronas. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque las neuronas son extremadamente difíciles de introducirle material genético. Hay muchas maneras de poder introducir material genético a células, algunos elementos químicos, algunos elementos incluso físicos, pero nosotros utilizamos un elemento biológico. Y la razón es porque a las neuronas les cuesta, pero mucho poder, ¿no es cierto?, introducir material genético. Entonces aquí tenemos neuronas en las cuales las hemos infectado con un virus, y este virus es capaz de producir una proteína que se va a ir a la sinapsis. Y estos puntos verdes que ustedes ven aquí en esta presentación son proteínas que han sido introducidas, ¿no es cierto?, a estas neuronas. Esto lo hacemos nosotros de rutina en el laboratorio, y
estos virus son extremadamente eficientes, entonces podemos básicamente marcar varias neuronas, ¿no es cierto?, en nuestros cultivos en el laboratorio. Esas son las dos grandes herramientas que nosotros utilizamos, y se las menciono porque ahora quiero contarles un poco más o menos cómo es que se forman estos contactos entre neuronas que denominamos sinapsis, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegan a formarse estas cosas? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que realmente tenemos en esta estructura, ¿no es cierto?, que está modelada en esta fotografía, en esta imagen, ¿no es cierto?, una imagen de computador. En realidad, lo que nosotros vemos en una sinapsis, cuando la vemos, ¿no es cierto?, a nivel de la ultraestructura de un microscopio electrónico, vemos esto, ¿ya? Estos dos puntos que están acá son dos sinapsis, ¿ya? Y lo que vemos acá son dos puntos que, si ustedes se fijan, son bastante, ¿no es cierto?, densos, ¿eh? Son bastante negros acá. Y la razón cuando ocurre eso es porque aquí hay una gran concentración de proteínas. Y en estos puntos es donde se va a comunicar esta neurona que ustedes ven acá, el pie terminal del axón de una neurona. Ahí tenemos las vesículas con los sacos del neurotransmisor que le habíamos hablado. Y esos sacos entonces se van a fundir en esta parte de la membrana y van a liberar el neurotransmisor para que sea detectado entonces en esta otra parte, ¿ya? Durante muchos años no teníamos idea de qué es lo que había ahí. Lo que sí sabíamos que aparentemente había una gran concentración de proteínas, ¿ya? Y nuestro laboratorio se preocupó principalmente de determinar cómo se forman estas cosas. Y lo que encontramos entonces allí son estructuras, ¿no es cierto?, de gran concentración de proteínas, algunas vemos algunas así como esta, y es entonces cuando nosotros empezamos a definir qué es lo que hay ahí, nos encontramos, ¿no es cierto?, que tenemos una gran cantidad de proteínas. Entonces, esto aquí lo que tenemos es una imagen del número de algunas de las proteínas presentes en esta sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos varios elementos que vamos a tratar de recordar algunos de ellos. Primero tenemos proteínas que llamamos proteínas de andamio, un par de ellas, ¿no es cierto?, son estas proteínas Piccolo y Basum, cual nuestro laboratorio se ha preocupado de estudiar un poco. Y estas proteínas lo que hacen es mantener toda una maquinaria acá. ¿Y cuál es la maquinaria que necesitamos mantener en este sector de la conexión? Esta parte de la conexión es la que denominamos la membrana presináptica. Y esto es nada más que un andamiaje. Es básicamente un montón de estructuras para poder mantener una maquinaria allí. Y la maquinaria que vamos a tratar de mantener en este lugar, que es una maquinaria que nos permite entonces fundir, ¿no?, fusionar las vesículas con el neurotransmisor a la membrana. Para eso tenemos, ¿no es cierto?, toda esa maquinaria. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces? Que aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestras vesículas que se fusionan, liberan el neurotransmisor, y en el otro lado de la membrana, si ustedes se fijan, en el otro lado de la membrana también hay una gran cantidad de proteína. Y en ese lugar de la membrana, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener también un andamiaje, pero este andamiaje, ¿no es cierto?, lo que va a sostener la membrana son los receptores. ¿Y son receptores para qué? Son los receptores para poder recibir este neurotransmisor y de esa manera poder escuchar a la neurona, ¿no es cierto?, que nos está dando la señal. Entonces, básicamente, las sinapsis son estos sitios donde hay un aparataje que nos mantiene en registro lo que nos está tratando de decir, ¿no es cierto?, la neurona presináptica, y entonces lo que va a escuchar, de cierta manera, la neurona postsináptica. Y de esa manera, entonces, es como se comunican estas dos neuronas. Resulta que, ¿cómo se forman estas sinapsis? Es extremadamente importante saber cómo se forman las sinapsis, porque hay muchas enfermedades que se basan en la sinapsis, ¿eh? Entonces, lo que estamos tratando de determinar, ¿no es cierto?, cómo se forma, a ver si podemos entender este proceso. Y una de las proteínas que nos ha dado ciertas claves es esta proteína Piccolo, ¿eh? Cuando la neurona se empieza a formar en el cultivo, es una neurona que todavía no tiene bien diferenciada, ¿no es cierto?, lo que es su dendrita y lo que son su axón. Empieza a tener estas proyecciones, y lo que ustedes ven acá, todos estos puntitos verdes, es la proteína Piccolo. Lo que ustedes ven, ¿no es cierto?, una neurona en una célula, antes que se diferencie la neurona, Piccolo está en todas partes, ¿ya? Pero a medida que esta neurona se empieza a diferenciar, eso implica, ¿no es cierto?, que empieza a formar un axón y empieza a formar dendrita, ¿no? Y entonces resulta que esta proteína Piccolo se va directamente, ¿no es cierto?, hacia el axón. ¿Y por qué se va hacia el axón? Porque resulta que la proteína Piccolo está en la zona presináptica, está en la neurona que se quiere comunicar. Es así entonces, ¿no es cierto?, que lo que sabemos es que esta proteína entonces va a traficar hacia el axón, y no trafica sola, sino que trafica, ¿no es cierto?, en vesículas asociadas al axón. Esta parte de un axón, si ustedes ven, ¿no es cierto?, ahí está traficando esta proteína Piccolo en una vesícula, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de esto, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí hay ciertas vesículas, y resulta que son las vesículas en las cuales trafica esta proteína, ¿no es cierto?, hacia el lugar de formar la sinapsis. Ahora, para la neurona esto no es una tarea fácil. La razón por la cual no es una tarea fácil es lo siguiente: esta es una neurona, y aquí tenemos el cuerpo.
Las proteínas entonces que van a estar presentes en la sinapsis son sintetizadas acá, en el cuerpo. Y resulta que es un tremendo problema logístico para las neuronas, ¿no es cierto?, sintetizar las proteínas y después enviarlas a un axón que está muy muy lejos. Para hacer una comparación, si el cuerpo de la neurona está aquí en Antofagasta, el axón, ¿no es cierto?, las proteínas que tenemos que enviar del axón hacia abajo, es como si estuviesen en Puerto Montt, para la gente que está en Puerto Montt. Entonces la neurona tiene que tomar estas proteínas y traficarlas, ¿no es cierto?, hasta Puerto Montt. Y de este cuerpo, ¿no es cierto?, para llegar a la dendrita es como que está aquí y tendría que llegar por lo menos a Arica. ¿Ya? Entonces eso es lo que le cuesta a la neurona enviar proteínas hacia un lado y enviar proteínas hacia otro lado. Entonces lo que nosotros estamos tratando de determinar entonces cómo se envía eso. Bueno, y ahora sabemos, ¿no es cierto?, que son enviadas, ¿no es cierto?, en una vesícula, en un paquete es enviado hacia el axón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre entonces que cuando estas proteínas son traficadas en estas vesículas, cuando llegan al sitio que se va a formar la sinapsis, estas vesículas se funden, y una vez que se funden, entonces deposita el material para que allí se forme una sinapsis. Todavía no sabemos por qué en ciertos lugares se forman y en otros no, pero por lo menos sabemos que esta es parte del mecanismo. La otra parte que nos interesa saber es entonces así como traficamos las proteínas presinápticas. Pero resulta que decíamos, ¿no es cierto?, que teníamos proteínas en un lado de la membrana y teníamos proteínas al otro lado de la membrana. Entonces, estas son algunas proteínas de la posinapsis. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una proteína que nos interesa saber cómo llega allí. Esta es una proteína que se llama SAP90. Y lo que hemos hecho a esta proteína, le hemos introducido entonces la marca de esta proteína que hemos sacado de la, ¿no es cierto?, medusa. Si yo le pongo entonces esta marca a esta proteína, es como que yo tengo una proteína que está dentro de la célula con una linterna o con una lámpara. Entonces yo soy capaz de verla dónde va, porque tiene ahora, ¿no es cierto?, esta fluorescencia. Entonces, cuando uno hace esos experimentos, ustedes pueden ver, entonces, aquí tenemos la neurona, aquí estamos las dendritas, y aquí tenemos las marcas de esa sinapsis que se han formado gracias a que estamos viendo esta proteína que se llama SAP90, marcada con esta proteína fluorescente. Entonces, de esa manera podemos estudiar. ¿Y qué es lo que hace uno? Es un experimento bastante simple. Uno mete esta proteína con esta lámpara dentro de la célula y entonces empieza a sacar fotos a diferentes tiempos. Y aquí, entonces, lo que tenemos, ¿no es cierto?, son fotos a diferentes tiempos. Aquí está la neurona que está, ¿no es cierto?, con las proteínas marcadas, y uno lo que empieza a ver que de repente se empieza a formar un punto ahí. Y ese punto que se forma ahí es una sinapsis. Después de un tiempo se forma otra sinapsis, después de un tiempo se forma otra sinapsis, y así se van formando. Van apareciendo de repente. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos logrado determinar los tiempos de cuánto nos toma formar una sinapsis. Y eso es extremadamente importante. Antes pensábamos que para poder formar una sinapsis se demoraban días. Hoy día sabemos que es extremadamente rápido. Que básicamente las sinapsis se pueden formar en un proceso de horas. ¿No? En realidad nuestro cerebro probablemente está formando, ¿no es cierto?, y formando sinapsis todo el tiempo. ¿No? Algunas permanecen y esas son las que nos permiten entonces recordar. ¿Ya? Otra proteína que uno puede estudiar, recién habíamos visto esta proteína, esta es otra proteína, la proteína que se llama PROSAP. Aquí tenemos esta proteína, ¿no es cierto?, también marcada por la proteína fluorescente. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a definir, ¿no es cierto?, aquí es una neurona, esta es una neurona que está creciendo en cultivo, y aquí en este sector podemos ver ahora la proteína que tiene, ¿no es cierto?, esta lámpara fluorescente de la medusa. ¿Ya? Y cuando uno ve eso, ¿no es cierto?, uno puede ver que aquí está, ¿no es cierto?, la marca de la fluorescencia verde de la proteína asociada a la proteína de la medusa, ¿ya? Y estos son, ¿no es cierto?, una marca que nos permite determinar en qué lugares tenemos formación de sinapsis. Y aquí entonces vamos a mostrar esta película. Vemos, ¿no es cierto?, cómo somos capaces de, ¿no es cierto?, de determinar que esta proteína es traficada y existe una determinada motilidad dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la motilidad dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto?, que aparentemente esta proteína, ¿no es cierto?, se trafica y se inserta en la sinapsis, ¿no es cierto?, a partir de también ciertas veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos determinado con eso? Que en realidad la sinapsis se forma bastante rápido. Y se forma, ¿no es cierto?, porque cada molécula va a tener que llegar de alguna manera para poder ensamblar lo que denominamos esta maquinaria comunicacional entre neuronas, que es lo que llamamos la sinapsis. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, lo que primero llega son estas proteínas, ¿no es cierto?, pico azul, que son de la parte presináptica, y después llegarían las proteínas de la posináptica. Entonces, para el mensaje a casa, ¿cómo se forma una sinapsis? ¿Ya? Una sinapsis se forma, ¿no es cierto?, cuando primero se produce un contacto entre el axón, ¿no es cierto?, y una dendrita. ¿Ya? ¿Y cómo va a ocurrir ese contacto? Va a ocurrir porque existen moléculas en la superficie de ambas membranas, ¿no es cierto?, que nos permite conectar.
Una vez que se conectan esta neurona, o algunas de las proteínas de la sinapsis llegan en vesícula, las cuales se fusionan y van entonces a depositar este material en la membrana. ¿Ya? Una vez que este material se deposita en la membrana, entonces empieza a reclutar estos sacos, que serían los sacos que tiene el neurotransmisor. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre en la parte posináptica? En la parte posináptica empiezan a reclutarse ciertas proteínas, que son las proteínas de antaño, que van a sentar las bases para poder después insertar los receptores que van a escuchar el neurotransmisor en la membrana postsináptica. Entonces luego se insertan los receptores y ahí entonces ya tenemos una sinapsis formada. Esta sinapsis entonces es capaz de liberar el neurotransmisor y estos receptores son capaces entonces de escuchar esa señal. Entonces de esa manera es como se forma una sinapsis. Entonces eso es entonces lo que tenemos en una sinapsis, así como somos capaces nosotros de establecer esta conexión. Pero una cosa interesante que habíamos dicho, y habíamos hablado incluso en el descanso que tuvimos, ¿sí? Que aquí hay una comunicación, ¿no? Aquí estas células tienen que escucharse unas a otras, ¿no? ¿Y cómo es que se escucha? ¿Cómo es que se libera el neurotransmisor? Esto es extremadamente controlado dentro de nuestro cerebro. Y de hecho, cuando no estamos controlados, ¿no es cierto?, es cuando finalmente aparecen ciertas patologías, ¿no es cierto?, neuropsiquiátricas. Esto tiene que ser extremadamente controlado. ¿Y cómo se controla esto? ¿Cómo yo controlo la liberación de neurotransmisor? Entonces, esto se controla, ¿no es cierto?, porque ustedes saben que las neuronas tienen una membrana que es excitable, ¿ya? Entonces, cuando la neurona se excita, ¿no es cierto?, hay un potencial de acción que va a enviarlo a través de la membrana. Cuando este potencial de acción llega al pie terminal, se están conectando de neuronas, lo que va a ocurrir es que va a entrar calcio dentro de la célula. Aquí hay un calcio, ¿no es cierto?, extracelular, y este calcio va a entrar dentro de la célula, y ese calcio es un mensajero que solamente nos permite ¿qué cosa? Nos permite entonces fusionar, ¿no es cierto?, estas vesículas que tienen, ¿no es cierto?, el transmisor químico que queremos enviar para que esta neurona nos pueda escuchar. Entonces, llega al túbulo nervioso, entra calcio, se libera el neurotransmisor. ¿Y qué va a hacer con ese neurotransmisor? Entonces ese neurotransmisor va a ir a ser escuchado por el receptor que tenemos acá en la neurona postsináptica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es así como se lleva a cabo entonces la comunicación entre dos neuronas. Ahora nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, de que lo que ocurre aquí entonces es que esta célula entonces va a escuchar el neurotransmisor y entonces va a dar una respuesta. Entonces eso es lo que estamos hablando. Pero hace un rato atrás, ¿no es cierto?, y una de las cosas fundamentales de la charla es, bueno, pero ¿cómo recordamos? ¿Qué es lo que pasa cuando recordamos? Bueno, cuando recordamos, lo que ocurre entonces, ¿no es cierto?, que esta comunicación entre estas dos neuronas se hace mucho más eficiente, ¿ya? Y como toda comunicación, entonces, lo que están haciendo estas neuronas, están hablándole una a la otra. Básicamente, ¿no es cierto?, esta sería la neurona presináptica, ¿no es cierto?, que está enviando un mensaje y esta está tratando de escuchar, ¿ya? Entonces, como toda comunicación, si yo quiero, ¿no es cierto?, que alguien, ¿no es cierto?, comunicarme mejor con alguien, puedo hacerlo de dos maneras, ¿no es cierto? Una manera, ¿no es cierto?, es escuchando mejor, ¿ya? Para escuchar mejor, entonces, el mecanismo es bastante simple. Cuando las células entonces decimos que se van a comunicar mejor, porque van a establecer un contacto sináptico, porque van a ser capaces de recordar algo, lo que va a ocurrir entonces es que unas neuronas van a ser capaces de escuchar mejor. ¿Y cómo lo hacen esas neuronas para poder escuchar mejor? Bastante simple. Lo que van a hacer, ¿no es cierto?, una vez que llega el neurotransmisor, este neurotransmisor va a estimular a esta neurona a poner más receptores en la membrana. Y al poner más receptores en la membrana, entonces, ¿no es cierto?, va a ser capaz de escuchar mejor. Hemos aumentado, ¿no es cierto?, el tamaño de la oreja. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una manera. Pero hay otras maneras también, ¿ya? Entonces, eso es una manera, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es un cierto número de receptores y después que éstas se comunican, esta va a poner más receptores para poder escuchar mejor. ¿Qué implica eso? Que la comunicación ahora entre estas dos neuronas, ¿no es cierto?, es más fácil, ¿ya? Y eso es lo que se llama la potenciación de largo término, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, es como dos neuronas son capaces, ¿no es cierto?, de reforzar esa comunicación y es como dos neuronas son capaces de recordar. Nuestro proceso de recuerdo, y hace poco se confirmó bastante bien, se debe a eso. Se debe, ¿no es cierto?, que dos neuronas se comunican y una pone más receptores en la membrana y se comunican mejor. Y ahí se establece, ¿no es cierto?, un recuerdo. ¿Estamos de acuerdo?
No es la única manera de poder, ¿no es cierto?, mejorar la comunicación. Sobre todo, ¿no es cierto?, aquellos que tienen pareja, cuando se quieren comunicar mejor, a veces hay que, ¿no es cierto?, gritarle más fuerte. ¿Sí o no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es otro cambio. Y ahí lo que ocurriría entonces a nivel de la sinapsis es que ocurren cambios en la maquinaria. ¿Se acuerda que había una maquinaria que era capaz de entregar estos neurotransmisores y fusionar estos sacos con neurotransmisor? Bueno, aquí esta maquinaria, ¿no es cierto?, se aumenta su eficiencia, y aquí es lo que está haciendo esta neurona, entonces está liberando más neurotransmisor. ¿Ya? Entonces allí que esta neurona entonces está comunicándose mejor con la otra. Eso también es otra manera de, ¿no es cierto?, de mejorar y producir, ¿no es cierto?, estos aspectos moleculares. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando recordamos, entonces, en el fondo lo que estamos haciendo, estamos añadiendo moléculas, ya sea receptores a la membrana, o estamos modificando, ¿no es cierto?, ciertas moléculas acá para poder tirar más moléculas, ¿no es cierto?, al espacio de la hendidura sináptica. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, es lo que ocurre. Esos son los cambios moleculares que ocurren en nuestro cerebro cuando somos capaces de recordar algo. Entonces, de esa manera es como estas dos neuronas son capaces de comunicarse entre sí, son capaces de reforzar esa comunicación sináptica, y de esa manera, ¿no es cierto?, es como algunos somos capaces de recordar, aunque no todos recordamos también, ¿no es cierto? Bueno, de esa manera vamos a terminar la charla hoy. Estaré muy contento de recibir cualquier pregunta. No debe despedirnos, ¿no es cierto?, sin darle las gracias, ¿no es cierto?, al equipo de trabajo del laboratorio, que ayuda un poco a hacer y conocer estos trabajos, y lo vamos a dejar hasta acá, así que 1.000.000 de gracias. Vamos a dejar la cámara. No sé si me escuchan en Valdivia o en Puerto Montt, pero estaré contento de poder responder cualquier pregunta de acuerdo al orden que ustedes lo estimen conveniente. Le agradecemos al doctor Zamorano por su conferencia y vamos a proceder a realizar las preguntas. Comenzaremos en la sala de Valdivia. Por lo tanto, los estudiantes que tengan preguntas, digan su nombre, su establecimiento y el lugar, por favor. ¿Alguien tiene preguntas en la sala Valdivia? Continuamos con las preguntas en la sala Motic en Antofagasta. Damos el pase para que hagan sus preguntas allá. Sala Motic, ¿tienen preguntas? Ya la hicieron durante el break cuando se cortó la comunicación. Por lo tanto, vamos a continuar entonces con las salas Reuna. Vamos a dar el pase a la sede Puerto Montt de la UACH para que realicen sus preguntas. Puerto Montt. ¿En Puerto Montt os escuchan? Sí, se escuchamos, si hay preguntas, esperen un momentito. Ya, perfecto. Aquí nomás, que hable cerca del micrófono. ¿Me escuchan o no? Sí, escuchamos. Ya iban a hacerle la pregunta. Ok. Si al inyectar material genético dentro de la neurona se pueden curar enfermedades. Sí, en realidad
Hace varios años atrás, la mayoría de los virus que nosotros utilizamos se pensaron que se pueden utilizar como herramientas de terapia génica. Todavía eso, aunque en teoría eso se puede hacer, es extremadamente experimental. Es una posibilidad de poder corregir ciertos defectos genéticos en ciertas células. Ahora, llegar al cerebro es bastante difícil y complicado, aunque se puede hacer desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de poder implementar eso como una terapia real, es mucho más complicado. En teoría se podría hacer, pero habría que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que se quiere mejorar, habría que ver qué proteína está mutada, los niveles de expresión de proteínas que queremos, etcétera. Pero en teoría se ha hecho más que para enfermedades del sistema nervioso central, se ha hecho para enfermedades del hígado o enfermedades de cierto tipo metabólico. Hubieron varios trabajos experimentales con respecto a eso, y también, ¿no es cierto?, con ciertos desórdenes hematológicos. Lamentablemente hubieron ciertos casos bastante desafortunados en estos experimentos pilotos, y por lo tanto varios de estos ensayos se detuvieron. Por lo tanto, todavía está dentro de lo que es tratamiento, dentro de lo que es un ejercicio académico en realidad. No sé si digo otra pregunta. Si se nos muere alguna neurona, ¿se nos muere algún recuerdo? Depende del tamaño del trauma. Lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que las neuronas son capaces de recordar de esa manera. Lo que no sabemos específicamente, ¿no es cierto?, sabemos en ciertos lugares del cerebro más o menos donde estaría guardándose la información. Esa información está en cierta área del cerebro y después pasa a otra área del cerebro. Si el trauma es extremadamente grande, por supuesto, se produce amnesia. Y cuando se altera, ¿no es cierto?, la función de ciertas neuronas en el cerebro, se produce un proceso de amnesia, que es no recordar. Y eso es debido, ¿no es cierto?, a que las neuronas no están funcionando, las sinapsis no están funcionando. Así que, en teoría, podría ser. Si se le muere una, probablemente no va a notar ninguna diferencia. ¿Qué tipo de virus se utiliza para estudiar la sinapsis? Existen diferentes tipos de virus. Todo depende del experimento que uno quiera realizar. Las neuronas... Eso cae dentro de lo que podríamos llamar pseudociencia. ¿Ya? Es una cosa súper interesante para los jóvenes que nos visitan hoy día. Nosotros somos científicos, ¿ya? Y los científicos, ¿qué es lo que hacemos? Los científicos, ¿no es cierto?, descubrimos ciertas características de lo que observamos del universo, ¿ya? Pero eso que observamos, nosotros tiene que ser verificado. O sea, básicamente usted hace una observación y esa observación, ¿no es cierto?, tiene que ser capaz de repetirla. Por eso, ¿no es cierto?, si usted me presta este lápiz, ¿no es cierto?, si ustedes, ¿no es cierto?, saben que existe la ley de la gravedad, ¿no es cierto?, y yo suelto el lápiz va a caer, ¿no es cierto?, y si lo repito va a caer, y lo repito, a nadie se va a caer el lápiz para arriba, ¿no es cierto? Entonces es un hecho, ¿no es cierto?, que se puede comprobar y se puede repetir, ¿ya? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con observaciones como la de la compañera? Que son hechos que no podemos repetir. No sabemos si existe o no existe. Entonces es cualquier cosa, pero no es ciencia. Ciencia está dentro de ese marco de cosas, ¿no es cierto?, que son reproducibles. Son observaciones. Tenemos nuevamente la conexión. Queremos continuar con las preguntas. Sí, hay dos preguntas más de botón. Queremos continuar con las preguntas. Quedó una pregunta por contestar en Puerto Montt y volvemos a la sala de Valdivia. ¿Cuál era la pregunta en Valdivia? O la de Puerto Montt, perdón. En Puerto Montt quedó una pregunta y pasamos luego a Valdivia. Acá en Puerto Montt tenemos dos preguntas más, sí. Ya, digan las preguntas. ¿Qué tipo de virus se utiliza para estudiar la sinapsis? Para estudiar la sinapsis lo que nosotros utilizamos es un virus denominado lentivirus. Es un virus, ¿no es cierto?, de la familia del virus del SIDA. Es un virus que son modificados, se le han sacado todos los genes que producen, ¿no es cierto?, la enfermedad, y solamente se utilizan, ¿no es cierto?, como cápsulas para poder inyectar material genético a las neuronas. Hay otros virus que también se utilizan, finalmente adenovirus,
y otros tipos de virus, pero principalmente el lentivirus y adenovirus es lo que más se usa. Puerto Montt, última pregunta, por favor, que estamos faltos de tiempo. Si cada neurona pasa información con un pulso eléctrico, es porque cada neurona está diseñada y reforzada para que esta comunicación funcione, ¿cierto? Exactamente, es una característica intrínseca de las neuronas, la comunicación, ¿no es cierto?, basada en estímulos eléctricos de potenciales de membrana. Es una de las funcionalidades celulares que tienen las neuronas. Tenemos preguntas en la sala Valdivia. Sí. Ya, primero muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Villanueva y soy del Liceo Técnico de Valdivia. Mi pregunta, son varias preguntas. La primera dice, ¿cómo se cultivan las neuronas? Ya. Es bastante simple. Nosotros tomamos el tejido, ya, generalmente el tejido hipocampal, y lo que hacemos entonces es separarlas, es un tejido, entonces es una masa de células. Y lo que hacemos primero es tratar de separarlas. Y para eso, ¿no es cierto?, para poder separar, le agregamos un reactivo que son unas proteasas, ¿ya?, que es tripsina generalmente. Y lo que hacen estas proteasas entonces nos permiten separar unas neuronas de otras y nos quedan entonces las células individuales. Una vez que tenemos las células individuales, entonces las ponemos en una placa Petri o en una placa de cultivo, ¿ya?, y le agregamos medios especiales, medios que tienen factores de crecimiento específicos para neuronas. Son medios que tomó varias décadas desarrollarlos, ¿ah? Y además tienen factores especiales que hacen, ¿no es cierto?, que proliferar, o sea, mantener las neuronas en cultivo. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener cultivos de aproximadamente hasta 30 días, en los cuales, ¿no es cierto?, la neurona va a ser una célula redonda, va a expresar la menilopodia, luego va a generar neuritas y posteriormente axones y dendritas, y después de eso empieza recién a hacer los contactos sinápticos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un cultivo neuronal, el cultivo neuronal, ¿no es cierto?, va a tomar por lo menos 7 días cuando recién empieza a hacer sinapsis. Una vez que tenemos un cultivo de 15 días o 20 días, hasta 30 días, generalmente lo podemos tener en el laboratorio, desde 15 días adelante tenemos un cultivo con varias sinapsis. La siguiente pregunta es así: ¿qué cantidad de neuronas tienen que morir para que la persona pueda llegar a tener problemas cerebrales? Eso depende, todo depende, ¿no es cierto?, de qué parte del cerebro esté afectada. Con respecto a las capacidades cognitivas, probablemente, ¿no es cierto?, tiene que ser un daño bastante grande. Los pacientes con Alzheimer se ve, ¿no es cierto?, que hay varias áreas del cerebro que tienen que estar bastante afectadas para recién, ¿no es cierto?, tener una sintomatología ¿no es cierto?, de pérdida de memoria o cosas por el estilo. Pero todo va a depender, ¿no es cierto?, qué es lo que tú estás viendo dentro de la sintomatología del paciente. Bueno, me llamo Carla, vengo del colegio Escuela Particular número 4. Mi pregunta es, ¿por qué entre más grande olvidamos las cosas de pequeño? Aparentemente, gracias Carla por tu pregunta. Aparentemente, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en nuestro cerebro es que la sinapsis se forma, pero también se van perdiendo con el tiempo. Entonces nosotros mantenemos una determinada cantidad de información, y esa información la vamos almacenando. Algunos recuerdos son más potenciados que otros, pero lo que sabemos, ¿no es cierto?, a nivel de la formación de sinapsis en el cerebro es que la sinapsis se forma, pero un gran porcentaje de esas sinapsis también, ¿no es cierto?, no se establecen para siempre, también se van, ¿no es cierto?, desapareciendo. Entonces probablemente uno de estos mecanismos hace, ¿no es cierto?, de por qué somos capaces, ¿no es cierto?, de olvidar también, porque viene el olvido. Entonces, cuando queremos recordar algo, tenemos que estar constantemente entrenando nuestro cerebro para potenciar la comunicación entre las sinapsis. Si dejamos de usarlo, entonces esa sinapsis en un momento, ¿no es cierto?, probablemente ya va a funcionar de la misma manera y vamos a perder el olvido. Eso es lo que creemos cómo funciona, ¿no? La cosa no está del todo clara, pero algo menos de esa manera ocurre. Hay gente que tiene la capacidad de recordar absolutamente todo y esos cerebros todavía no lo hemos estudiado muy bien. Muchas gracias. Vamos a dar el pase a Paulina, que tiene preguntas que han llegado por Facebook. ¿Tenemos preguntas en video? Sí, tenemos preguntas que nos han llegado en video por Facebook, que las vamos a conocer ahora.
Doctor, ¿usted tiene Facebook? No. Ni Twitter tampoco. Hola, mi nombre es Dominique Guzmán del Colegio Bernadette College de Santiago y mi pregunta es, ¿qué relación existe entre la memoria y el aprendizaje? Me parece que la pregunta era qué relación existe entre la memoria y el aprendizaje, o no te escuchamos muy bien. Sí, esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Es una pregunta más, ¿no es cierto?, como para un psicólogo, un neurobiólogo. Pero la memoria es extremadamente importante para el aprendizaje. Que cuando aprendemos algo, en realidad lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, un determinado task o procedimiento. Y para poder llevar a cabo ese procedimiento, entonces tenemos que recordar. Entonces están íntimamente ligadas entre las dos cosas. Si no somos capaces, ¿no es cierto?, de recordar, no vamos a ser nunca capaces de aprender algo. Vamos a la otra pregunta. Colegio Bernadette College y me pregunta la siguiente. En el análisis de la inteligencia múltiple, ¿cómo puedo saber qué tipo de inteligencia tengo y cuál es la más conveniente para mis estudios? Lamentablemente no pudimos escuchar la pregunta, que está como demasiado fuerte. Hola, mi nombre es del Colegio Bernadette College y me pregunta la siguiente. En el análisis de la múltiple, ¿cómo puedo saber qué tipo de inteligencia tengo y cuál es la más conveniente para mis estudios? No logramos escuchar la pregunta. Tiene mucho ruido de fondo. ¿Alguien entiende la pregunta? ¿Alguien entendió la pregunta? Ella pregunta sobre la inteligencia múltiple y cómo puede saber qué inteligencia tiene ella. ¿Qué tipo de inteligencia tiene? Es que todas estas cosas de la inteligencia múltiple son definiciones desde el punto de vista psicológico. Son definiciones, ¿no es cierto?, que vienen recientemente, que no tienen mucho que ver con el proceso físico de lo que estamos hablando hoy en día acá. Sin duda, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las capacidades cognitivas del cerebro y cómo utiliza el cerebro, ¿no es cierto?, para poder establecer diferentes tipos de procedimientos nuevamente. De hecho, incluso definir inteligencia es extremadamente difícil. Y toda esta definición de inteligencia múltiple, inteligencia, ¿no es cierto?, emocional, etcétera, está lejos de lo que yo soy capaz de ver. Vamos a continuar con las preguntas que nos han llegado por Facebook, al muro de Facebook, desde los establecimientos educacionales del resto de Chile. Okay. Paulina nos va a hacer las preguntas. Doy el pase a Paulina. Ahí hay audio. Del Liceo Andrés Sabela de Antofagasta. ¿Por qué razón el subconsciente puede recordar o almacenar recuerdos que nosotros conscientemente no recordamos? Porque yo creo que todo depende, ¿no es cierto?, de qué lugar llega la información al cerebro en realidad, y en qué condiciones queda. Sobre cuánto el subconsciente es capaz de recordar o no recordar, creo que no está claramente establecido. Nuevamente, estas son preguntas, ¿no es cierto?, más para un psicólogo que para un neurobiólogo. Pero el cerebro tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de captar un montón de información que en realidad muchas veces nosotros ni siquiera estamos al tanto de la que estamos recibiendo. Entonces esa información queda almacenada. Y después de alguna manera, ¿no es cierto?, esa información es capaz de volver a revertirse. Todavía no sabemos muy bien cuáles son los circuitos y cómo esa información trafica en nuestro cerebro.
Y es por eso que muchas veces nosotros llegamos a un lugar que parece que lo hemos conocido antes. Se cree que ahí lo que ha ocurrido es que uno generalmente el proceso de información es que uno toma información y después la almacena. En estos casos, cuando uno cree que está en un lugar nuevo, es porque aparentemente, ¿no es cierto?, la información se ha almacenado antes, ¿no es cierto?, y después se procesa. Gracias. Montserrat Acevedo, del Colegio María Montessori de Arica, nos pregunta: ¿cuántas neuronas pueden estar conectadas en la sinapsis? Una neurona tiene del orden de aproximadamente 6.000 a 10.000 conexiones sinápticas. Entonces una neurona es capaz probablemente de conectarse a varios miles de neuronas. Entonces la red de interacción neuronal es extremadamente amplia. Pero son estimaciones, porque no tenemos una idea clara de cómo se forma el cerebro y cómo se lleva a cabo. Y uno de los grandes esfuerzos ahora es justamente en neurobiología se está hablando de lo que es la conectómica, que es cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de poder determinar con cuántas neuronas es capaz de conectarse otra neurona. Y para ello hay un esfuerzo extraordinario. Se han hecho ratones transgénicos con neuronas de múltiples colores para poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es el número de conexiones que tiene una con otra. Pero es del orden de miles. Gracias. Mitsu Muñoz, del Liceo Domingo Herrera de Antofagasta, nos pregunta: ¿es posible aumentar la capacidad o velocidad de la sinapsis? Por supuesto. De hecho, hay muchas drogas que son capaces un poco de modular lo que es la conexión sináptica. La mayoría de las drogas psicotrópicas lo que hacen es liberar más neurotransmisor o aumentar muchas veces los receptores postsinápticos. Entonces, eso es completamente modulable, se utiliza en la práctica psiquiátrica y es parte de lo que es, ¿no es cierto?, la farmacología del sistema nervioso central. Gracias. Del Colegio Windsor School de Valdivia nos preguntan: ¿en qué consiste un derrame cerebral? El derrame cerebral es un accidente vascular, ¿ya? Y lo que ocurre allí es que generalmente por aumento de la presión sanguínea se produce una rotura de algún vaso sanguíneo en el cerebro. ¿Cuál es el problema que ocurre cuando hay gaseación, ¿no es cierto?, de sangre en el cerebro? Es que, ¿no es cierto?, que la sangre contiene glutamato. Y glutamato es uno de los neurotransmisores por el cual se comunican las neuronas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando se produce un accidente vascular, lo que ocurre, ¿no es cierto?, que hay mucho glutamato alrededor de las neuronas y ese glutamato va a ir a estimular los receptores de la membrana. ¿Qué ocurre cuando se estimulan los receptores de la membrana? Lo que explicamos en la diapositiva: entra calcio dentro del cerebro. Si ese aumento de calcio es sostenido, entonces, ¿no es cierto?, la neurona, ¿no es cierto?, se va a dañar, ¿no es cierto?, y probablemente va a morir. Por lo tanto, lo que ocurre generalmente cuando hay accidentes vasculares es que debido a esta toxicidad producida por este exceso de glutamato, hay ciertas áreas del cerebro, ¿no es cierto?, en las cuales la neurona se muere. Entonces se produce un infarto cerebral. Y eso entonces ocurre, ¿no es cierto?, problemas ya sea a nivel motor, si son neuronas, ¿no es cierto?, que están actuando, ¿no es cierto?, a través de neuronas motoras, o si son, ¿no es cierto?, neuronas involucradas en los centros, ¿no es cierto?, de memoria, esas personas van a producir amnesia. Gracias. Pía González, del Colegio San Ignacio de Viña del Mar, nos pregunta: ¿cómo interfieren las drogas en el desarrollo de la sinapsis? Lo que hacen las drogas, me imagino que está hablando de drogas psicotrópicas, de uso recreacional. Lo que hacen las drogas principalmente es aumentar la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es como que las neuronas están hablando más fuerte, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, cuando se hace en forma muy poco controlada, se van a activar ciertos centros del cerebro, que es lo que finalmente produce, ¿no es cierto?, la alucinación o la hiperactividad cerebral. Muchas gracias. Demos un gran aplauso a nuestro conferencista. Gracias, doctor Zamorano. Muchas gracias, doctor Zamorano, por sus respuestas y por su conferencia. Todas las videoconferencias del ciclo se encuentran en la videoteca de tvaustral.cl. Queremos agradecer a los presentes, a todos los conferencistas, a los establecimientos educacionales que se conectaron por TV Austral,
y REUNA, a la red de coordinaciones regionales del programa Explora CONICIT y a nuestros patrocinadores, a la señora Violeta Rodríguez de la Universidad Austral, por haber participado junto al programa Explora Región de los Ríos del ciclo de videoconferencias 2.0 Explorando los secretos de la neurociencia. Muchas gracias por participar este día y nos vemos el próximo año en un nuevo ciclo de videoconferencias. Muchas gracias. Hasta luego.